en nuestras vidas. Recording is on. Que tengan un muy feliz año 2022, en donde creemos que a través de creer en la gracia del Señor Jesucristo, de este mensaje del Evangelio de Salvación, tú y yo vamos a poder disfrutar de ese realizar la voluntad de Dios en nuestras vidas, de cómo es que hemos aprendido a seguir el propósito de Dios, y que yo estoy segura que están disfrutando este tiempo, porque aunque estamos en el día a día con tantas actividades, con tantos compromisos, con algunas situaciones particulares, personales, avanzando hacia la meta, en el propósito que Dios tiene de manera personal, yo creo que Dios está cada día ayudándote a que esa sabiduría, esa inteligencia, que tú puedas extraer de lo que ya mora en ti por su palabra, esa sabiduría, inteligencia, ese conocimiento, esa revelación, para que tú puedas descubrir el designio de Dios para tu vida. Y el tema que estuvimos viendo anteriormente, que es entrar para ganar. Pues bueno, este es un tema muy interesante, porque una de las cosas más importantes en nuestras vidas no es tan solo el encontrar el designio de Dios para nuestras vidas, ni estarlo realizando el día a día como lo estamos haciendo hoy, sino es que podamos permanecer a largo plazo, que tú y yo podamos todos y cada uno de nuestros días podamos permanecer, que podamos perseverar, y todo esto requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere que de tu propia voluntad puedas poner de tu parte para que tú mismo puedas permanecer, porque pareciera ser muy simple, muy sencillo, y sí, si nos enfocamos en esto, lo haremos. Pero lo más importante es que tú puedas perseverar, que puedas permanecer, y que todos y cada uno de los días, cada uno de los días de tu vida, puedas estar gozoso porque estás realizando la voluntad de Dios en tu vida, porque eso es lo que hace la diferencia, el que podamos estar cada día permaneciendo en esto. Y estuvimos viendo en este tema de entrar para ganar, y estuvimos hablando de que la gracia de Dios es el mensaje del Evangelio, pero esto a veces causa en nuestras vidas como un efecto de un péndulo, en donde la gente se puede inclinar hacia un lado, hacia la gracia, de manera en donde pudiera encontrar el libertinaje y caer en el libertinaje, no tomando conciencia y madurez respecto a lo que la palabra nos habla para tener un perfecto equilibrio, o irse al extremo de legalismo, de la religiosidad. Y bueno, el esfuerzo que tenemos que hacer cada día en nuestras vidas es poder entender el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, el mensaje de la obra de Jesús en la cruz del Calvario, lo que Él ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario, lo que ya nos regaló, lo que ya nos concedió, porque ese es el mensaje del Evangelio. Tú y yo no podemos ser creyentes nacidos de nuevo y esperar la bendición de Dios que se manifieste en nuestras vidas. Esto es, que del ámbito espiritual, lo que ya existe, lo que ya se nos concedió, lo que ya se nos regaló, lo que Dios ya escribió para nuestras vidas, cada uno de nuestros días están escritos, se manifiesten en esta vida natural y podamos tener esa vida sobrenatural a la cual hemos sido llamados a vivir. No podemos hacer que se manifieste si tú y yo no creemos correctamente que el Señor Jesucristo ya lo hizo, y que entonces no debemos de estarle pidiendo cada día de nuestras vidas que nos conceda lo que ya nos concedió, sino más bien enfocándonos en ese mensaje
que ya nos ha dejado para que nos apropiemos de la bendición por la gracia a través de la fe en Cristo Jesús, en su palabra, porque si no, de otra manera, estaríamos esperando que apenas se estuviera cumpliendo las promesas del Señor y estaríamos esperando que el Señor nos entregara esas bendiciones y nosotros le pedimos en ese sentido, pues quiere decir que entonces no hemos creído que Él ya lo hizo. Entonces, te animo y te reto a que cada día de tu vida te mantengas en la posición correcta, en quién eres en Cristo Jesús, pero que lo aprendas, que lo disfrutes, que lo vivas a través de meditar en su palabra. Y este tema de entrar para ganar, de eso se trata, de que no tan solo podamos descubrir su designio y realizarlo como lo estamos haciendo probablemente muchos al día de hoy. Y bueno, hay muchas cosas que siguen hacia adelante, que tenemos que descubrir y que para nuestras vidas, para la vida de nuestros seres amados y queridos, pero es importante que podamos partir de creer correctamente, porque lo que creemos es poderoso. Y bien, habíamos visto que es muy importante la obediencia a la palabra. Es muy importante la obediencia de Cristo que es en nuestras vidas ahora. Lo que tú y yo ya tenemos, lo que ya el Señor ha depositado en nosotros a través de su Espíritu Santo, y ahora poder tú y yo concentrarnos perfectamente en eso que el Señor ya nos concedió por gracia, ¿sí? Así es que yo te animo para que sigas y que puedas hacer algo para tener ese entusiasmo del día a día con las cosas de Dios, con lo que el Señor tiene en este caminar de tu vida personal, grandes y maravillosas promesas. Ahora te voy a invitar a que vayamos a la palabra, a Isaías capítulo 1, 18 y 19, que es en lo que estuvimos meditando la semana pasada para poder continuar con este tema. Venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra. Y entonces, si queremos y obedecemos, comeremos lo mejor de la tierra. Y esto es muy importante, que puedas cooperar, que puedas poner de ese granito de arena para que tú puedas dar esos pasos de fe a través de conocer el designio de Dios, a través de entenderlo, a través de meditarlo una y otra vez, para que te puedas dar cuenta qué es la bondad de Dios, cómo es que Él ha decidido ya bendecirte, que Él no está más enojado con nosotros, con el hombre, y que ahora debemos de enfocarnos en esas buenas nuevas del Evangelio, que debemos de enfocarnos en la gracia que el Señor tiene para nuestras vidas, porque si tú y yo quisiéramos vivir por las obras, estaríamos completamente descalificados, no tendríamos oportunidad delante de Dios para poder ser aprobados. Nadie en este mundo lo tiene, porque nada más con el simple hecho de pensar mal de alguien, con el simple hecho de criticarle, pero esto no quiere decir que te vayas al extremo tampoco al hacer cualquier cosa y ya, o sea, me vale. Sin embargo, pues debemos de ser enseñados y más que nunca los adultos tenemos que ser enseñados para poder también enseñar a nuestras generaciones a cómo deben de ser las cosas, cómo es que el descubrirse y realizar la voluntad de Dios es
algo que es muy agradable, que es una bendición y que no los va a llevar a hacer más que disfrutar de ese beneficio que también nosotros debemos de dar testimonio en nuestras vidas que disfrutamos y eso es parte de lo que el Señor ha tenido como propósito para nuestras vidas, ¿sale? Ahora te voy a invitar a que vayamos a Romanos capítulo 6 versículos 16 en adelante. Es el 15. Dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, como nos dice el versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Entonces, si tú y yo, antes de ser nacidos de nuevo, obedecíamos al pecado y estábamos felices y contentos, como ahora muchos lo están, y disfrutaban de él y había una esclavitud, había un lazo. Dice, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia. Entonces, si nosotros antes estábamos bajo un yugo en esclavitud, en esa obediencia a aquello que producía muerte en nosotros, y era porque era la decisión que tomábamos en nuestras vidas, pero ahora tenemos que poner mucha atención porque tenemos que ser obedientes a la justicia para vida, porque el pecado trae muerte. Y entonces tú y yo debemos de ser conscientes para tener un perfecto equilibrio en nuestras vidas. ¿A qué es a lo que vamos a decidir obedecer? Recuerda que si hemos sido nacido de nuevo, entonces no en nosotros no debe de haber por el Espíritu de Dios, por su revelación, por su palabra, por lo que hemos creído ya, por lo que el Señor nos ha revelado, por la gracia, como dice el versículo 15, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia.
En ninguna manera. Entonces, tenemos que tener cuidado porque recuerda que el enemigo está para robar, para matar y para destruir. Y no es que Dios no quiera bendecirte, pero si haces las cosas incorrectas, si no estás haciendo lo que la palabra dice que tenemos que hacer, que es hacer el bien, que es hacer lo bueno, y lo que ahora como creyentes nacidos de nuevo, teniendo la mente de Cristo, nuestro espíritu nacido de nuevo, que conocemos todas las cosas en nuestro espíritu, que tenemos la unción del Santo, ahora tú y yo debemos dejar que la guía del Espíritu Santo nos lleve en la justicia, en la verdad y en la santidad de Dios. Entonces, no es que Dios no quiera bendecirte, pero a veces la gente dice, ¿por qué no puedo alcanzarlo? ¿Porque todavía no lo obtengo? Porque a veces no hemos dejado de hacer las cosas que están mal hechas y que a nuestra conciencia sabemos que están mal hechas, pero no queremos, como lo vimos en Isaías, no quieres, y entonces no puedes comer del fruto de la tierra porque no quieres hacer las cosas bien. Tampoco nos podemos escudar en que ya por gracia soy salvo y aunque haga las cosas mal, porque como que la conveniencia no quieres dejar las cosas que están mal hechas, pues Dios no te puede bendecir, no es que Él no quiera, pero Él no puede ir en contra de su palabra, Él no puede ir en contra de sus preceptos. La bendición ahí está, depende de ti, que la tomes o que la deseches. Y entonces la gente empieza a pensar mal, empieza a pensar que Dios no le ha querido bendecir y entonces hay tantos malos ejemplos que pudiéramos poner, pero pues no los vamos a poner porque no se trata de poner malos ejemplos, se trata de que cada uno de nosotros sabemos qué es lo correcto, pero más allá de todo, ¿qué es lo que Dios te ha hablado? ¿Qué es lo que Dios ha hablado a tu corazón? ¿Qué es lo que la palabra te confirma? Necesitas aprender a, a descubrir realmente por ti mismo, por lo que escuchas eh, respecto a inclinar tu corazón, a cambiar la actitud de tu corazón, porque entonces cuando lo haces tú vas a poder tener acciones físicas, naturales, diferentes. No es fácil. Te puede ganar el orgullo, te puede ganar todavía el enojo y el engaño y la mentira del diablo, porque para eso está, para robar tus pensamientos y para robar y para matar en ti, en tus pensamientos y para destruir en ti, en tus pensamientos, porque recuerda que la batalla está en la mente, porque Cristo ya venció por nosotros en la cruz del Calvario, nos compró por precio de sangre y somos nuevos, vueltos a nacer. Y la palabra nuevo significa nuevos, pero tú necesitas deshacerte de esas obras malas, de las cosas que tú sabes, porque ya lo creíste, si es que acaso lo has creído, ya sabes que debes de cambiarlo en tu vida natural para que te puedas apropiar entonces ahora sí traer de lo que existe en el ámbito espiritual y que se manifieste en tu vida natural. Nos cuesta mucho a nuestra carne, sí, porque pues es una guerra constante y continua, que es lo que vemos, que es lo que oímos, que es lo que probamos, olemos y gustamos. Pero nos conviene realmente permitir que la guía de Dios esté constante en nuestras vidas por su palabra y que cooperes, que realmente tengas una actitud correcta en tu corazón, porque recuerda, como dice Romanos 10:10, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí sí podemos poner la palabra pero, porque luego de repente tú sabes que hay muchos pretextos y siempre en la vida el pretexto, ay, pero es que no puedo, ay, pero es que esto, pero es que lo otro. Sin embargo, si tú no lo haces, el enemigo vendrá a tu vida para robar,
matar y destruir. Y probablemente te encuentras en esta situación en tu vida personal. Pero la gracia del Señor es maravilloso y por eso es que a través de su palabra nos quiere revelar cómo es que tú y yo debemos de deshacernos de esas cosas que pudieran mantenernos en una esclavitud que está robando, que está matando, que está destruyendo, ya sea tu matrimonio, ya sea tu familia, ya sea tu salud. Porque cuando nosotros estamos en esclavitud y queremos apropiarnos de la bendición del Señor, una de las principales cosas que afectan la vida del ser humano, del creyente, es la salud, el no poder tener esa libertad y entonces puedes tener algunas situaciones de salud, pero ha sido porque realmente no has confiado de todo corazón en el Señor. Hay cosas tan pequeñas en las que debiéramos de confiar en el Señor y ahorita vamos a poner algunos ejemplos muy importantes, pero recuerda que aquel a quien te sometes se va a convertir en amo y el Señor de tu vida y te va a controlar. Y eso ya no depende de Dios, eso depende de lo que tú decides cada día de tu vida, porque el Señor te da la libertad, en ti está el poder, tú tienes la palabra, la conoces, la entiendes, pero va a depender de que lo decidas para que entonces puedas llevar a cabo el propósito de Dios en tu vida y seguir su guía. Ya no es que Dios no quiera, pero no puede, porque si vamos en contra de lo que dice su palabra, ¿cómo vamos a apropiarnos de esa bendición? Dios nos escogió a pesar de quién somos, por su gracia, no por lo que hacemos, ni por lo bonito que estamos. No, para nada, Dios no nos necesita. Hay tanta materia dispuesta y disponible para ser utilizados, pero el amor de Dios es permanente y constante por nosotros y Él está listo para que las cosas sucedan en nuestra vida a través de que tú y yo nos apropiemos de su bendición, a través del conocimiento de su voluntad, de su palabra, de sus preceptos, de lo que Él ya tiene preparado para ti y para mí y que ya está en nuestro corazón. Es muy evidente, tú te das cuenta qué es tu habilidad, a qué Dios te ha llamado, qué capacidades tienes, cuál es tu inteligencia, cuáles son tus dones, tus talentos que puedes desarrollar y que puedes edificar en tu vida, cosas muy buenas. Eso Dios nos lo dio. No es algo que sea malo. Sin embargo, cuando no se enfoca correctamente, pues no lo puedes disfrutar porque entonces estás haciendo muchas cosas y estás construyendo grandes cosas, pero no las puedes disfrutar porque hay muchos estorbos por falta del conocimiento de la palabra de Dios y entonces no hay sabiduría, no hay revelación y eso te excluye de la bendición y entonces ahí es donde tú no puedes disfrutar de la bendición, de ese vivir conforme al propósito de Dios, pero siempre estamos a tiempo y es por eso que tú y yo estamos aquí. Proverbios 29-25 nos dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en el Señor será exaltado. ¿Sí? El temor del hombre pondrá lazo. Tenemos que poner mucha atención a que no podemos realizar el designio de Dios que tiene para nuestras vidas si tenemos el temor de que la gente nos acepte, si tenemos un límite para estar viendo a quién le agrada, a quién no le agrada, si hay campo aceptable o no hay, estás aceptable para cierto grupo de personas. Nunca te vas a poder esforzar para lanzarte y para conseguir a través de los esfuerzos. Lo que tenemos que hacer es empezar a asegurarnos de que debemos de confiar en el Señor y entonces vamos a ver cómo es cuando nosotros tomamos la decisión correcta, el Señor nos apoya y nunca vamos a tener un límite. Sobre todo cuando declaramos su palabra, que es vida, que es verdad, que es poder. La misma palabra por sí sola causa su efecto. Entonces tú y yo no tenemos que preocuparnos por lo que
suceda, sino que más bien estar confiados en el Señor y Él te exaltará. Y yo no me referiría en este momento a exaltarte, a lo mejor de manera, no acá de que los aplausos delante de la gente, pero el Señor va a reconocer y te va a poner en la posición en donde debes de estar. Y cuando tú estás en el lugar en donde debes de estar y estás haciendo lo que tienes que hacer para el Señor, entonces vas a estar más que satisfecho respecto al reconocimiento de Dios, porque entonces estarás cumpliendo su designio y lo estarás disfrutando. Pero es muy importante que tú y yo seamos hacedores de la palabra, que nos enfoquemos única y exclusivamente a hacer lo que la palabra de Dios nos ha llamado a hacer. Y te voy a invitar a que me acompañes a leer Santiago capítulo 1, versículos 22 en adelante. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Fíjate, pon atención aquí en esto, en este primer párrafo, porque dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y te voy a poner como un ejemplo muy pequeño, porque realmente nosotros oímos la palabra, la escuchamos como lo estamos haciendo el día de hoy y nos gozamos y decimos, ay Señor, qué maravilloso eres, qué palabra tan poderosa, me llega al corazón y estoy impactada. Pero luego dice, engañándoos a vosotros mismos. ¿Por qué? Porque te haces el loco o nos hacemos los locos cuando no queremos hacer lo que dice la palabra, porque la escuchamos y no te quiero decir que esto sea para ti. Primeramente es para todos porque tenemos que, por eso el Señor nos está enseñando aquí algo muy importante que yo ahorita quiero enfatizar. Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, porque te ocupas de las cosas de la vida, te ocupas de los encantos, a lo mejor de alguna distracción, de algún pecadillo, de alguna situación que tú sales con una convicción, tú escuchas eh, la palabra fue sembrada en tu corazón, pero te engañas a ti mismo porque cuando te vas y haces las cosas y no te mantienes firme, no te mantienes en esa verdad de la palabra, te estás engañando a ti mismo y te estás olvidando de lo que eres en Cristo Jesús, de lo que Él es en ti. O sea, realmente nosotros tenemos que saber que el Señor no podemos escapárnosle al Señor, no nos podemos esconder de Él, no podemos ocultarle las cosas. Y no te estoy diciendo esto como para que, ay, qué miedo y no reacciona. No, es para que tengamos como que una conciencia de verdad, porque considerarte como cualquier persona, pues bueno, pues cualquiera, ¿no? Pero tú y yo que tenemos un propósito especial y poderoso y lo creemos, porque yo creo que todos los que estamos aquí lo creemos y estamos bien enfocados en el día a día, a seguir y a tratar de descubrir cada detalle de nuestras vidas. Yo cada día que lo leo y que lo escucho y que lo vuelvo a leer y lo vuelvo a meditar, como que nuevas cosas, Dios me habla, me revela, el Espíritu Santo me hace ver las cosas de diferente manera y a mí me da mucho gusto eso, de poder entender más, desglosar y desmenuzar la palabra y disfrutarla como detallitos así de que si nada más pues, observáramos estos versículos ya hay bastante enseñanza, porque entonces hay muchas cosas que a lo mejor tú y yo no habíamos observado, pero
Dios todo nos lo enseña. Nada fue escrito para que estuviera puesto ahí nada más para rellenar también un párrafo. Así como tú y yo no fuimos creados solamente para llenar un hueco y un espacio en este mundo y estar robando oxígeno, como por ahí de repente se escucha que de repente en broma dicen algunos que los viejitos que están en los asilos y en los hospitales o la gente que está enferma ya nada más están aquí para robar oxígeno. No, 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 Dios nos creó con un propósito y tenemos algo muy poderoso que hacer hasta lo último, porque el que considera eh, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Por eso es importante meditar en la palabra para no olvidarnos quiénes somos en Cristo Jesús, cuál es nuestro propósito y nuestra misión. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, eso es correr para ganar, eso es perseverar, es ganar, llegar a la meta. Y esa meta en nuestras vidas pues está hasta que estemos en la presencia del Señor. Así es que tenemos mucho trabajo y mucha tarea. No siendo oidor olvidadizo, para no engañarnos, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y la palabra bienaventurado se refiere a ser felices, o una de sus traducciones es ser feliz o felices en lo que hacen. Y el propósito de un gran propósito por el cual tú y yo estamos aquí es que podamos ser felices en esta tierra. ¿Quién no quiere ser feliz en este mundo? Todo el mundo. Yo creo que alguna vez lo has pensado y lo has dicho, si eres la persona más seria del mundo y que tú digas, ay, no, yo nunca lo he pensado porque yo estoy muy bien, yo estoy muy a gusto así como soy. Así como soy, me quiero mucho y hasta que me muera. Pues no es cierto, porque todos queremos ser felices y disfrutar de lo más maravilloso. Probablemente los que ya hemos corrido un buen camino y tenemos muchas cosas, sobre todo la maravillosa y grandísima bendición de tener a nuestros hijos y disfrutar tantas cosas y tantos detalles. Nada más piensa en esa chispa de cualquier detalle de tu familia, de tus padres, de tus hermanos, de las cosas más bonitas que hemos vivido. Eso es felicidad, pero imagínate qué mayor felicidad es que aparte de lo que el Señor ya nos ha enseñado y nos ha dado de manera natural, podamos ser bienaventurados en lo que hacemos por no ser oidores olvidadizos de la palabra. Y eso es lo más poderoso, porque las palabras del Señor son espíritu y son vida. Y entonces son poder. Es ese mismo poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos, que mora en ti y en mí, que nos hace motivarnos día a día. Y es por lo que hoy continuamos en nuestras vidas, por lo que estamos aquí y por lo que probablemente tú dices, es por lo que estoy vivo y todavía sigo en este mundo. Pero ahora disfrútalo, escucha la palabra y sé un hacedor. No permitas que el diablo te engañe con tantas mentiras y entonces solamente vayámonos alineando, tomando el rumbo correcto, esforzándonos. Lo hemos visto en tantos estudios y en tantos temas que hemos visto, tanto que hemos meditado en la palabra del Señor, que tenemos que tomar el camino correcto, alinearnos a la palabra de Dios, confiar en Él. Y fíjate, un ejemplo que es muy importante para nuestras vidas y que a veces probablemente es el que menos le hemos puesto atención o el que más menospreciamos, que es el área de las finanzas. Ya habíamos comentado que si nosotros no confiamos en el Señor, en lo más pequeño que son las finanzas, porque eso es fundamental para nuestra fe, entonces, ¿cómo yo voy a poder confiar en el Señor, en que ya me sanó y que estoy bien y que voy a actuar entonces como una persona sana, si realmente estoy siendo una persona que ni siquiera le puede entregar lo más insignificante de nuestras vidas, porque las finanzas son nada, pero el Señor nos ha llamado a confiarle las finanzas. Para poder extender el reino de los cielos se requiere dinero, lana.
en pocas palabras, pero si no se lo confiamos, ¿cómo le voy a confiar que Él ya me sanó? Y entonces por eso estamos en la lucha, en el estire y en el afloje, la pastilla, la medicina, el doctor, creo, no creo, no, pero estoy bien firme en la palabra del Señor y la puedo decir de memoria, pero, pero ¿te fijas por qué no alcanzamos esa bendición? ¿Por qué no hemos realizado la voluntad de Dios? ¿Por qué no nos apropiamos de la bendición? Es porque no hemos querido obedecer y todavía seguimos dándole la oportunidad a que seamos dominados en nuestros pensamientos y nos sometemos a esa vana maneras, esas doctrinas que en el mundo a las cuales estábamos sujetos, a las cuales estábamos esclavizados, y discúlpame que te lo diga así, pero luego mucha gente dice, ay, y batallamos para soltar el dinero. Ay, es que si voy a soltar mi dinero, ¿cómo le voy a hacer? Porque tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro. Si apenas tengo y apenas gano, ¿cómo es que puedo ayudarle al Señor una ofrenda? Y no te estoy hablando de un diezmo, como lo habíamos visto en el estudio de las finanzas, el tema de las finanzas, de confiarle al Señor mis dineros y a lo mejor que no dijeras el 10%, si no fuera el 10%, si ahorita es el 10%, algo pequeño, y tú quieres que el Señor te bendiga con un sueldo de 1,000,000 de pesos y tienes 10,000 pesos, pero si no le damos el 10%, ni siquiera el 1% de 10,000 pesos, ¿cómo le vamos a dar? Vamos a cooperar para la obra del Señor, para que se extienda en su evangelio. Cuando yo tenga 1,000,000 de pesos, pues menos lo voy a hacer. Y entonces menos voy a confiar en el Señor porque estoy confiando en lo natural, en qué es lo que yo puedo controlar, qué es lo que veo. A eso es a lo que voy. Esa es la fe, pero es verdadero que tenemos que aprender a confiar al Señor nuestras finanzas para poder tener confianza, confiar en la sanidad, en lo que la restauración en nuestras vidas. Es real y tienes que ponerle mucha atención. Muchas personas saben cuál es su llamado. Muchas personas han dicho, Dios me dio un sueño, el Señor me habló, lo escuché, lo leí. Desde que soy niño yo lo traigo en mi corazón y yo sé que voy por ahí, pero tienen temor de lanzarse, tienen temor de esforzarse para conseguirlo y entonces se crean lazos, naturales en donde definitivamente el diablo en la batalla de la mente, en la batalla, en ese campo de batalla tan grande que es la mente natural, es donde está el obstáculo. Allí es donde está la batalla. Por eso es importante permanecer en el poder de Dios, como lo habíamos visto en los primeros estudios respecto a permanecer en el poder de Dios, es permanecer en la palabra de Dios y dejar que sus pensamientos sean los que dominen porque si dejamos de obedecer al Señor en las áreas en las que ya Él nos instruyó por su palabra, por la gracia, a través de la fe de Cristo, que es la que mora en nosotros, porque eso es lo que nosotros debemos de aprender, a vivir por la gracia, no nos corresponde la ley. Entonces tenemos que enfocarnos en la gracia una y otra vez, porque si no perseveramos en ella, pues no tenemos nada y estamos perdidos y estamos condenados, porque nosotros mismos nos condenaríamos y estaríamos ahí sin encontrar el camino correcto. Entonces, si nosotros dejamos de ser diligentes y estar atentos y ser diligentes a escuchar la voz del Señor, su palabra, creerla y hacer las cosas, las instrucciones que el Señor ya nos ha dado, definitivamente es que corres el riesgo de abrirle una brecha a Satanás y que venga a robar, a matar y a destruir. Y eso es algo por lo que estamos también aquí, para aprender y no darle oportunidad al diablo de que estas cosas sucedan en nuestras vidas, porque recuerda que las acciones están vinculadas a la obediencia, a la palabra, a la obediencia de Cristo, a lo que Él ya nos enseñó, a lo que por gracia, por esa obra perfecta, completa y terminada en la cruz del Calvario ya nos concedió. Entonces, a ti y a mí nos conviene
apropiarnos de la bendición y que hagamos que ese poder de Dios, que esa sabiduría, que esa bendición podamos hacer que se manifieste en nuestras vidas y liberarnos del poder del diablo que ya quedó atrás en la vida del creyente, pero que muchas veces le dan más importancia a lo que pueda hacer el diablo que a lo que Dios ya hizo por nosotros. Entonces, tenemos que enfocarnos en la palabra, en la fe, en lo que el Señor ya ha depositado en nosotros, como lo dice Gálatas 5:22, que el fruto del Espíritu es la fe. Entonces, esa fe ya ha sido depositada en nosotros. Ahora te voy a invitar a que me acompañes a leer Santiago 2, 14 al 17. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Fíjate qué importante es esto. La fe que no tiene obras. ¿Acaso puede esa fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero algo dirá, pero alguno dirá, perdón, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios? Esta es la fe que salva. La fe que salva es la fe que va acompañada de las obras, la fe que, que, que nos lleva a que por el fruto que ya mora en nosotros, ese fruto del Espíritu Santo, como dicen las Escrituras en Efesios 2:8, porque somos salvos por medio de la fe. La fe tiene que ir acompañada de las obras y esta tiene que ser congruente en nuestras vidas, porque de otra manera nosotros podemos decir que tengo mucha fe en Dios y sí, mucha gente lo ha dicho, yo tengo mucha fe, yo creo, pero no actúa de acuerdo a eso ni en consecuencia a la palabra, a lo que la palabra dice. Y entonces es una mentira. No estamos creyendo correctamente. Si tú verdaderamente creyeras que Dios es tu proveedor, entonces le estarías confiando tus recursos. Pero no es así, porque estamos en una batalla constante de lo natural. Entonces necesitamos realmente enfocarnos en meditar la palabra, creerla y empezarnos a ejercitar en esa, como el ejemplo que pongo de las finanzas. Tienes que hacerlo y empezarle a dar, si no es mucho, empiézale a dar lo que propongas en tu corazón, porque Dios ama al dador alegre. Eso es lo más importante de dar, de tener gozo, de tener alegría, de no sentirte presionado, pero necesitas empezar a actuar como lo que ya eres. Y si no lo haces, pues vas a estar batallando y vas a seguir atado a esa
forma de doctrina en la cual tú crees y esa forma de doctrina es en la que tú te dejas gobernar. Entonces debemos de darle libertad a la palabra y empezar a actuar. Y una de las pocas o de las pequeñas cosas que podemos hacer es empezarle a confiar nuestras finanzas y después empezar a actuar como personas sanas a través del declarar la palabra del Señor. Y entonces sí vas a poder ser congruente de dejar las medicinas porque lo estás declarando, porque lo estás creyendo y entonces estás actuando en base a lo que crees. Y esto es el proceso de esa fe que salva, de ese proceso de entrar para ganar y entonces estarás realizando el propósito de Dios para tu vida con seguridad. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra y hoy declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Como Jesús es, así somos en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Amén. Que Dios les bendiga y que pasen buenas noches. Nos vemos el día de mañana. Amén, amén. Bendiciones a todos. Amén. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, Miriam. Bendiciones. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches.